Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les recuerdo, mi nombre es Isabel Cristina Quintero y yo hago parte del equipo de la Unidad de Atención Integral de la Secretaría de Educación y mi compañera, María. Muy buenas tardes, María Teresa Morales, psicóloga de la Secretaría de Educación del programa Escuela Entorno Protector. Hoy nuevamente en este encuentro con ustedes, que podamos aprender, que podamos reflexionar, que podamos tener esos conocimientos pues, que nos ayudan a que podamos acompañar a nuestros niños y nuestras niñas de una manera muy adecuada, ¿cierto? Esa es como la intención, que podamos todos aprender y que seamos muy corresponsables, que compartamos como esas responsabilidades en el acompañamiento que tenemos con nuestros niños y nuestras niñas. Entonces hoy tenemos pues como ahí están viendo ustedes, el tema se llama ¿cómo la familia es clave en la inclusión educativa? Y vamos a puntualizar en un tema que nos parece importantísimo y que lo maneja muy bien Isabel, que es precisamente la profesional de la unidad de atención integral para estudiantes que necesitan como algunos apoyos especiales, algunos ajustes especiales que se requiere de parte y parte y que la institución ¿no? Con los profesionales pues como que en este momento Isabel es la que nos acompaña, nos estamos en esa reestructuración y en esa construcción más bien de cómo apoyamos entonces esa inclusión. Se trata de inclusión entonces. Isabel, dale. Bueno, entonces miremos primero esa familia como factor imprescindible, ¿cierto? Siempre la educación comienza en la familia. Sabemos que desde que nacen nuestros hijos empezamos a educar, inclusive desde antes, ¿cierto? Que desde antes empezamos a nombrarlos, empezamos a actuar y a decir y a hacer muchas cosas en relación con eso que queremos educar y cómo queremos orientar a nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, siempre es la familia la primera que da las pautas de cómo es que vamos orientando, cuáles son esos principios, esos valores, esas maneras como queremos que se vayan haciendo unos ciudadanos, ¿cierto? En esa inclusión, cuando ya hablamos de cómo tenemos estos niños y estas niñas en el colegio, ahí empezamos también entonces a hablar de compartir esa educación, ¿cierto? De saber que también la escuela es un aporte que es muy diferente al que da la familia, pero que se complementan muchísimo. Entonces, hablamos de corresponsabilidad y recuerden que las instituciones educativas hace muchos tiempo, desde la última ley de educación, nos habla de comunidad educativa. Recuerden que entonces eso son, pues tiene implícito esa responsabilidad de familias, docentes, egresados, estudiantes, personal que apoya la institución, todos somos corresponsables en apoyarnos en esos procesos educativos y en esa manera como implementamos esa educación que queremos darle a nuestros estudiantes. Cuando hablamos de derechos y deberes, ya centrándonos pues en la educación inclusiva, ¿cierto? Es muy bueno hablar de derechos, pero recuerden por qué es tan bueno y tan fácil hablar de derechos, porque los derechos pareciera como que no me implican una responsabilidad ni un compromiso, pero recuerden que el derecho no viene sin los deberes, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que hay que propiciar esos derechos y esos deberes para nuestros estudiantes, que es importantísimo cuando hablamos entonces de esos deberes y esos derechos.
esa responsabilidad de apoyo, entonces volvemos a hacer el llamado de atención, es compartida, ¿cierto? Entre familia y escuela. Entonces la inclusión habla de esa relación activa y positiva. Y cuando ya mencionamos entonces qué es justamente lo que necesitamos para cuando tenemos estudiantes con una necesidad educativa especial, entonces ya empezamos a mirar que es importantísimo el deber de ese acompañamiento que ya es muy particular para ese estudiante. Entonces, ¿cuáles son esas actitudes y responsabilidades que como familia tenemos que empezar a mirar? Entonces, ¿cuál es la atención en salud que requiere ese estudiante? ¿Cierto? Entonces, vamos a gestionar como todos los apoyos que sean necesarios también de parte de salud. Cuando tenemos entonces una evaluación con unos resultados y con un diagnóstico, es importantísimo compartirlo con la institución educativa, ¿cierto? Que en la institución educativa todos, en especial pues los profesores y los profesionales que tenemos que estar enterados de cuál es ese diagnóstico, pues saber y tener conocimiento, tener como todo el resultado para que nosotros podamos entonces apoyar de una manera muy pertinente esas necesidades y esas condiciones particulares de ese estudiante, ¿cierto? A partir de ahí, también importantísimo entonces seguir recomendaciones, ¿cierto? Y ahí están esos derechos y esos deberes también, porque es importante seguir todas las recomendaciones que desde el sector salud también se nos hacen, porque entonces ahí es fundamental como toda la parte de rehabilitación, de procesos terapéuticos que sea necesario, y ya en particular muchas veces se tendrá pues como la necesidad de apoyos también de medicaciones, ¿cierto? Pero las rehabilitaciones y los procesos terapéuticos son fundamentales en estos procesos de inclusión. Ya enseguida Isa nos contará entonces de parte de la institución educativa cómo también nosotros estructuramos apoyos, ¿cierto? Hay luego, hay en este momento, y eso ya enseguida también nos los va a aclarar Isabel, ya no es tan suficiente como que se lleve una copia de una evaluación con un resultado, con un diagnóstico para que la institución empiece a definir si es necesario apoyar con ajustes al estudiante, porque hay una necesidad también de hacer una certificación de discapacidad. Isa enseguida nos aclara y nos dice que de qué se trata, pues como ese proceso de certificación de discapacidad que es necesario para entonces empezar a proceder como con los apoyos que se requieren, ¿cierto? Y bueno, entonces ya siendo pues ya muy claros como con alguna condición de discapacidad, es necesario que desde la casa no solo acompañemos con las recomendaciones del sector salud, sino que desde la casa es importantísimo acompañar ese proceso escolar con las maneras como la familia también quiere apoyar, motivar, incluir, incentivar, reconocer como todo el potencial que pueda tener cada estudiante en su diferencia, ¿cierto? En su ritmo de aprendizaje. ¿Se le congeló a María solamente? De Sí. siempre será lo que impulsa muchísimo, muchísimo a que se vaya avanzando y que se adquieran pues como esas capacidades, cada uno como les decía en su nivel, ¿cierto? Isa, Bueno, sigamos entonces. gracias. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar entonces de todo esto que tiene que ver como con el PIAR. Hemos escuchado mucho el término del PIAR, de qué se trata, pero entonces vamos a mirar qué le corresponde a la familia y cómo nosotros podemos participar en este tema. Entonces, lo que decía María Teresa es muy importante. Hay varios derechos y deberes que tienen los estudiantes y esos derechos y deberes es importante que nosotros reconozcamos que
en ocasiones desde el sector salud se nos entrega un diagnóstico y ese diagnóstico tiene unas recomendaciones de atención. ¿Por qué? Porque no basta con que nosotros vamos a la EPS, nos entreguen un diagnóstico, nos digan, ve, su hijo tiene autismo, su hijo tiene una discapacidad intelectual. Entonces yo cojo y con ese papel, ¿qué hago? Voy y simplemente lo llevo al colegio y vea, mi hijo tiene una discapacidad y que le tienen que hacer un PIAR. No me documento, ¿cierto? Eso pasa con otras familias que son de otro municipio, en otro colegio que no es la Yermo. Entonces, lo primero que tengo que hacer como familia es que ser bien juiciosa y documentarme. ¿Qué es eso de ese diagnóstico que le entregaron a mi hijo? ¿Cómo eso compromete su funcionamiento en términos académicos? ¿Cómo puede presentar ciertos compromisos? Y además ustedes tienen toda una ventaja sobre nosotros y es que nosotros, por ejemplo, la profe Ana, las profes que están en ese momento con el estudiante, lo conocen este año. Y lo van a tener este año, pero usted lleva toda la vida con él. Usted tiene más elementos para aportarnos. Entonces, es importante que nos direccionemos a la institución educativa, socialicemos que está en ese proceso de diagnóstico y ahora la certificación de la discapacidad es un tema que sale a partir del decreto 1421 con una resolución nueva que se llama la 113. En la resolución 113 hablan entonces ahora que para nosotros poder registrar en la institución educativa y en cualquier parte un estudiante como estudiante con discapacidad, entonces va a tener que tener el soporte de una certificación. ¿Por qué? Resulta que a veces nos entregan un diagnóstico clínico y ese diagnóstico clínico fue pasado por unas pruebas, ¿cierto? Unas pruebas formales, nos aplican esas pruebas, pero resulta que esas pruebas no necesariamente miden en escala de funcionamiento. Entonces, ¿para qué es la certificación de discapacidad? La certificación de discapacidad, hay un equipo interdisciplinario que la emite, usted va a la Secretaría de Salud con todos los certificados, con la prueba que le entregaron en la valoración neuropsicológica y la vamos a llevar hasta la Secretaría de Salud, vamos a solicitar la certificación de discapacidad y ellos nos van a asignar una IPS certificada, porque ya no puede ser cualquiera, tiene que ser las que son certificadas para realizar la certificación de discapacidad. Entonces allí ellos reúnen su equipo interdisciplinario, ustedes le deben, de acuerdo a la ley, responder en los 15 días siguientes para asignarle la IPS que le va a atender la solicitud y a los 15 días siguientes le deben estar asignando la cita para entonces verificar esa papelería que tiene, hacer la revisión y posterior emisión del certificado en caso de que se determine entonces que esa condición o esa discapacidad que le han entregado al estudiante realmente afecta en términos de funcionamiento. ¿Qué es muy importante entonces? ¿Qué es muy importante? ¿Qué es el PIAR? Entonces, ahorita están entregando y súper de moda en el diagnóstico, le entregan a usted abajo un texto genérico en el cual le dice que su hijo necesita de adaptaciones curriculares o ya en el nuevo mencionan entonces, de acuerdo al decreto 1421, va a necesitar que le elaboren un PIAR. Entonces, ¿qué es ese PIAR? El PIAR es un plan individual de ajustes razonables, ¿cierto? ¿Qué es? Es una herramienta de planeación que tienen los docentes y que es obligatoria, muy bien que entiendan ese término, obligatoria para colegios tanto públicos como privados, que permite que la educación empiece a identificar y prestar los apoyos acorde a esas necesidades. Entonces, ¿cómo María Teresa acaba de pegar un link para que por favor se registren en la asistencia a la formación. Les agradezco las personas que están aquí, se puedan registrar en esa asistencia. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? El decreto 1421 es el que reglamenta la implementación de los planes individuales y de ajustes razonables. Entonces, ¿qué compone ese PIAR? Les voy a contar de qué está compuesto ese PIAR. Ese PIAR tiene entonces, ¿qué pretende? Hay una parte en la que ustedes van a participar porque el PIAR es una cosa súper grande y es un análisis integral de ese estudiante desde varios aspectos. No solamente vamos a evaluar el estudiante, sino el entorno que está en contacto con ese estudiante. Entonces, para elaborar bien el PIAR, la institución educativa, los directivos tienen una parte en la cual ellos van a evaluar, por ejemplo, anualmente deben actualizar una valoración de sus capacidades en términos de infraestructura.
estructura, los profes les ayudan contando, la profe Ana le tocó vivir el proceso porque entonces al inicio del año llenamos entonces un formulario en el que hablábamos de los espacios, qué espacios tenemos, qué recursos tenemos, si son accesibles, qué tanto saben los profes, qué elementos tienen o estrategias para algunos tipos de situaciones, y de acuerdo a eso la institución educativa lanza un análisis y hace un portafolio de formación para los docentes, de acuerdo a esas necesidades que se identifican. Luego entonces viene la parte de identificar la necesidad específica del estudiante. Por eso no nos basta solo el diagnóstico, necesitamos que la familia venga. Entonces la familia viene y nos cuenta de ese estudiante. Nos van a hacer su aporte frente a ese estudiante. ¿Qué hace el profe? Empieza a identificar entonces, si por ejemplo la profe Ana Isabel que está acá, en su área identifica alguna necesidad específica, porque puede que este estudiante tenga una discapacidad intelectual, pero en la clase de Ana no tiene ningún problema, se desempeña funcionalmente y ella no identifica ninguna necesidad. Puede que en otras áreas sí. Entonces, ¿de qué depende que haya un PIAR, la elaboración de un PIAR o no? No depende necesariamente del diagnóstico. Depende de las necesidades que identifiquen los docentes, porque puede que el docente de matemáticas, que puede ser un área relativamente difícil, en su metodología y en sus estrategias utiliza varias formas de llegarle a los estudiantes y resulta que su hijo, a pesar de que tiene la dificultad, no le representa ninguna dificultad matemáticas, pero de pronto religión sí, pero de pronto ciencia sí. Entonces los profes van a hacer esa valoración de acuerdo a esas habilidades, cuáles son las necesidades que identifican, no necesariamente por diagnóstico, porque decir que son por diagnóstico es como decir que todas las personas que estamos acá, bueno, no todas, quienes estamos acá y somos mujeres, entonces somos iguales. Entonces, a Ana Sofía Ardila, a Alexandra Lazo, a María Teresa, Ana María, a Doña Paula, a Doña Erika, a Valentina, a todas como somos mujeres, nos gustan los mismos hombres. Y todas somos así como yo, todas rubias, flacas y de ojos verdes. ¿Cierto? No, no todas somos iguales, ¿cierto? No por ser mujeres somos iguales, entonces no por tener un estudiante determinado diagnóstico va a cumplir o va a ser igual, como dice allí, tipo checklist. Ay, sí, es que este estudiante no va a aprender fácil, entonces usted le entregaron ese diagnóstico y dice, no, es que ahí dice que mi hijo no va a aprender. Eso solo lo va a determinar el mismo estudiante, los estímulos a los cuales está expuesto y la exigencia que va haciendo la institución para ir mirando de qué tanto es capaz. Entonces no limitemos antes de mirar las habilidades de nuestros hijos. Ahora, cuando los profes ya identifican todas esas habilidades y necesidades, entonces decimos, digamos, yo me acabo de dar cuenta que María Teresa viene en silla de ruedas. El problema no es María Teresa, el problema es que, por ejemplo, la Yermo no tiene rampas. Ese sí puede ser un problema, ¿cierto? ¿El problema es María Teresa? No. Entonces, ¿cuál es la barrera? La barrera siempre estará diseñada, siempre estará enfocada o estructurada en términos de cómo yo, con mis características, el entorno se me convierte en una dificultad o en una barrera. Entonces, como yo, si tengo esta característica en la cual puede que yo tenga autismo y no me es fácil relacionarme con mis compañeros, en la clase X siempre tenemos que estar en grupos. Entonces, para mí puede convertirse en una barrera. No necesariamente la clase está mal diseñada, no necesariamente el profe tiene la intención de que no participe, sino que habrá que hacer entonces que, ahí vamos, a unos ajustes razonables. Los ajustes razonables deben ser estructurados en términos de ¿qué? De equidad. Miren esta imagen que les presento acá, que muestra el concepto de igualdad en una imagen. Igualdad es darles a todos lo mismo, pero resulta que no todos necesitamos lo mismo. Equidad es darle a cada quien lo que necesita, ¿cierto? En la medida en que lo necesita. Entonces, miren que acá ya el más alto como igual puede ver el partido, no tiene necesidad de un butaco, el otro que es medianito solo necesita uno y el más pequeño va a necesitar dos. Eso es equidad, que la institución educativa pueda entregarle a nuestros estudiantes en la medida en que identifique sus necesidades, qué tantos apoyos se van a requerir.
Los ajustes son razonables porque la intención siempre será que todos los estudiantes, en términos de inclusión educativa, accedan al conocimiento independiente de sus características. Y siempre estamos trabajando con los profes para tratar de que los entornos sean tan accesibles que nosotros no tengamos que llegar al ajuste, que las clases sean estructuradas pensando siempre en diferentes habilidades, diferentes capacidades y diferentes maneras de aprender, de tal manera que no haya necesidad de llegar al ajuste particular, que yo no tenga que hacer algo particular para este estudiante, sino que lo que hago ya está pensando y está siendo estructurado, incluyéndolos a todos. Entonces, ¿por qué coloco acá diagnóstico versus necesidad? Porque como les decía, no siempre que yo tenga un diagnóstico quiere decir que necesito que me hagan ajustes razonables o que me estructuren un PIAR. ¿Qué va a determinar que realicen el PIAR entonces? Que los profes identifiquen las necesidades. Ahorita desde la virtualidad es un poco más difícil y les voy a decir por qué. Porque algunas mamás de otro colegio, en otro municipio, que no es Itagüí, que no es Medellín, y en otro colegio, que no es La Yermo, ¿qué pasa? Resulta que las profes dicen, no, ese muchacho perfecto. Él presenta todas las actividades, es más, Isabel, le ha beneficiado más la virtualidad todas las actividades súper bien, está entregando todo y entonces, ¿qué está pasando? La mamá ya en la casa, hágale los talleres, hágale al lado de él, prácticamente corríjale todo ella al lado y entonces, ¿qué dice la profe? No, no necesita ajustes. Y la mamá después uno habla con ella y me dice, no, es que yo le tengo que explicar absolutamente todo, básicamente la que está haciendo el taller soy yo. ¿Cuál es el error allí? Que si usted no le permite al profesor visibilizar cuál es la necesidad, ¿qué va a decir el profesor? No requiere de ajustes. Hay que dejar que el profesor identifique cuál es la necesidad. ¿Para qué? Para que pueda estructurar cuáles van a ser los apoyos que le van a brindar a sus hijos. Listo, entonces muy importante que les permitamos visibilizar, que en este proceso que estamos desde la virtualidad acompañemos, pero no hagamos por ellos las actividades. ¿Para qué? Para que entonces el mismo profe diga, sí, yo creo que va a haber que disminuirle la carga académica, pero usted está ya reventada, su hijo resulta que es un poco más lento para hacer las actividades y como la profe puso 10 ejercicios, lo que normalmente harían los niños en una hora, hacen 10 ejercicios, la profe calcula, el hijo suyo una hora le tarda hacer más o menos 2. Entonces, si son 10 y usted igual le va a ayudar, se van a quedar todo el día en los 10 ejercicios y no es la intención. Si la profe lo sabe, ¿qué va a hacer la profe? Le va a hacer un ajuste razonable diciendo, no, entonces Ana Sofía solamente va a hacer 3 ejercicios. No, Alexandra solamente va a tener que hacer 4 ejercicios y yo le voy a valorar de acuerdo a su esfuerzo y a sus habilidades. Listo. Entonces, si la dificultad mía puede ser para socializar con mis compañeros y la profe la sabe, entonces ya la profe Ana va a decir, me va a dar a mí la opción, Isabel, si tú quieres puedes hacer la actividad sola. Les recomiendo hacerlas en pareja o en tríos, quien lo quiera, estos son los equipos, y me pregunta entonces a mí, ¿quieres hacerla en equipo con tus compañeros o lo vas a hacer sola? Es darnos la opción cuando conocemos la característica nuestra. Los profes no son adivinos, los apoyos no son adivinos, ¿cierto? No somos adivinos. Tenemos que saber cuáles son las necesidades para poderlo hacer. Y luego, entonces, ustedes tienen que conocer ese PIAR y tienen que participar en ese PIAR. Entonces, ¿cómo participamos nosotros? Ya les voy a mostrar. ¿Cómo se conoce? Al inicio nosotros, María Teresa y yo, que somos los recursos de apoyo de la institución educativa, empezamos a convocar a las mamás. Y por lo general nos demoramos en una asesoría como 40 minutos y ustedes vuelven y nos miran y les preguntamos un montón de cosas, como en dónde viven, como cuál es el espacio que ustedes tienen, como si su hijo puede salir, como si tiene otros niños con que pueda socializar fácil. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a entregar elementos o características que nos pueda entregar. La profe Ana me puede que me... Isa, ¿cómo te parece que este muchacho no permanece en las actividades? Se dispersa súper fácil. Y voy yo y le pregunto a la mamá de Ana Sofía y resulta que es que Ana Sofía en la casa está solita, con puros adultos. Y normalmente no está con otros niños. Entonces, ¿cómo se distrae? Claro, tiene 40 oportunidades de distraerse, es decir, otros 40 amiguitos que normalmente no ve sino en el colegio. Resulta que no es parte de la discapacidad, es una característica que vamos a tener que trabajar desde el hogar.
Entonces, es que es muy temeroso, muy miedoso, y va uno y mira, y llega y la mamá y le dice, sí, es que nosotros dormimos juntos en la misma cama desde siempre. Él tiene su propia habitación allá con su cama separada, pero es que duerme conmigo. Entonces, ojo, que hay discapacidades, pero hay condiciones discapacitantes, y nosotros a veces con lo que hacemos creemos que ayudamos, pero limitamos a nuestros hijos. Les quitamos posibilidades de ciertas cosas o pensamos y rotulamos porque es que como tiene una discapacidad está excusado para, ojo, eso solo lo va a determinar cada persona, cada individuo y cada estudiante. Nuestros límites lo vamos a ir mostrando nosotros mismos, no el diagnóstico. El diagnóstico no le va a decir a usted hasta dónde aprende su hijo, no. El diagnóstico solamente le va a decir unas características que se ajustaron y en generalidades cumple con la mayoría, entonces por eso, recuerden el ejemplo que les di. ¿Somos mujeres todas? Sí, tenemos unas características fisionómicas que nos hacen mujeres, pero no por eso ni nos gusta lo mismo, ni sentimos los mismos, ni vamos a hacer lo mismo y actuar de la misma manera. Eso va a depender de qué, de los estímulos a los cuales nosotras hemos estado expuestas. Ahora, ¿cómo va a participar la familia? Tenemos varias tareas en este punto. La primera es comunicarle a la institución educativa que estamos en proceso de un diagnóstico o que esas características que la profe vino y me dijo, claro, en efecto lo llevé y entonces le mandaron una evaluación o van a ir a donde María Teresa y donde Isabel y nosotros les vamos a mandar una remisión. La remisión no le tengamos miedo. ¿Por qué? Porque la remisión es un descartar. Si no tiene nada, nos van a decir que no. Y si tiene algo, pues vamos a poder ser más asertivos para ayudar, tanto ustedes como familia, como nosotros como apoyos y los profes como docentes. Entonces, ¿qué conocen más ustedes de sus hijos? Ustedes conocen muchísimo más a sus hijos, como les decía ahora. Ustedes nos pueden aportar las habilidades que tienen. Un profe conoce un niño y en ese salón hay 40 estudiantes. La profe Ana, la voy a poner de ejemplo, profe, si me disculpa. Ella da su clase, resulta que la profe llega, los ve una vez a la semana en un bloque de 2 horas seguidas. Y ella no lo ve más. El profe de español puede verlo con mayor regularidad. Y hay otros profes que lo van a ver más. Entonces, el profe cuando llega tiene otros 40 estudiantes. Si su hijo no se da a notar con unas características, es probable que en la primera clase no lo identifique, en la segunda tampoco, y lo vaya mirando en términos de rendimiento cuando empieza a hacer devoluciones de trabajo. Pero si usted desde el inicio le cuenta a los profes que él tiene un diagnóstico, no vamos a necesitar pasar 2, 3 meses para que el profe esté a la espera de alguna señal o alguna característica. El profe desde el inicio va a saber que debe detenerse para mirar o identificar algunas posibles necesidades. También unas habilidades. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, mi hijo es muy bueno para la artística o tiene unas motivaciones diferentes, es que a mi hijo le gusta mucho el fútbol. Entonces, la profe Ana tiene una idea de proponerle, el proyecto que vamos a trabajar en artística es esto, entonces yo te propongo que lo hagas con el fútbol. Tu mamá me contó que te gusta el fútbol, te interesa el fútbol, entonces va a ser mucho más fácil para el profe si tiene esas cosas que no son tan fáciles de identificar en un salón de 45 estudiantes. Pero como usted tiene su ser maravilloso, encantador en su casa, que solo es usted la que está con él, claro, y además usted está con él desde que está pequeñito, entonces se puede facilitar más que identifique gustos, intereses y también que nos pueda decir qué ha intentado y no le ha servido, qué intentaron otras profes y no le sirvió. ¿Cuál es entonces también esa intencionalidad del PIAR? La intencionalidad es que no se pierdan los procesos, que si una profe con la que su hijo trabajó maravilloso, es que esa profe yo no sé qué hacía, pero con él trabajaba súper bien. Esa profe ahora en el PIAR lo va a escribir. Y cuando llegue a manos de la profe María Teresa o la profe Isabel, ¿qué es responsabilidad del papá? Y ahí va. Esa responsabilidad es ir viajando con ese PIAR, primero exigirlo en la institución educativa, ¿cierto? Que hagan un análisis y que le determinen a usted si su hijo va a necesitar o no de la elaboración o la estructuración del PIAR de acuerdo a lo que identifican los profes. Segundo, entonces, que cuando ya lo realizaron, si usted va a cambiar de institución educativa, si usted viene de otra institución educativa donde ya lo hacían, lo pida. Entréguenme la papelería y el historial de mi hijo y me tienen que entregar el PIAR. ¿Para qué? Para llevarlo a la nueva institución a donde voy. Y así no se hagan reprocesos. Muy importante, ¿y qué le corresponde a la familia? Cuando finaliza el proceso de estructuración de ese PIAR,
los profes hicieron todo, ya dicen, esta es la manera en que lo vamos a evaluar y mes a mes, entonces yo voy a ir mirando qué hace. La mamá va, conoce, firma el acta de acuerdo, es decir, en la que yo veo que a mi hijo lo van a trabajar bajo unas adaptaciones, como lo llamaban antes, ¿cierto? Ahora se llaman, recuerden, ajustes razonables. Van a hacer unos ajustes con él, van a disminuir cargas, van a disminuir cantidad de trabajo, o por el contrario, mi hijo todo maravilloso y no le tienen que disminuir nada y no es necesario limpiar, que yo lo conozca, que yo lo sepa, ¿cierto? Como mamá, y que además de eso, entonces, si es necesario, dentro de ese análisis que hicieron contextual, me digan a mí, resulta que le quedaron a usted unas tareas, mamá, porque también puede pasar, no solamente las tareas son para el colegio, también hay unas tareas para la familia y es cuál. Resulta que cuando María Teresa y yo nos reunimos con la familia nos dimos cuenta que la mamá no sabe nada de autismo y su hijo tiene autismo y ya tiene 14 años. Tarea número 1, familia, vamos a documentarnos del autismo. Vamos a leer, vamos a comprender, vamos a entender. Segundo, nos dimos cuenta que no habían unos apoyos. Cuando uno le dan un diagnóstico, uno necesita de unos apoyos. Si a usted hoy le dicen, sufre de migraña, sufre de gastritis, usted se va, bueno, y entonces usted se va y dice, no, es que a mí me duele siempre la cabeza porque tengo migraña, pero usted no hace nada con eso. Entonces, ¿para qué fue a que le diagnosticaran? Uno va para tener un tratamiento, unos acompañamientos que le ayuden a trabajar esos síntomas, ¿cierto? Esas características, que le ayuden en términos de salud a llevar mejor esa condición. Entonces, ¿qué me recomendó el diagnóstico? Y si yo no lo he hecho, vamos a iniciar entonces con esos apoyos. ¿Cuáles son los apoyos que dice el diagnóstico que necesito? ¿A dónde me van a remitir? Esas son tareas que le corresponde a la familia. Y si, por ejemplo, puede que yo no, como mamá, no soy profesora. No soy profesora, no sé cómo hace la profesora, pero la profe sí tiene elementos. Entonces la profe le va a decir que le va a mandar un material adicional para que usted practique ciertas cosas en la casa. Esas pueden ser tareas que nos van a entregar. Necesitamos familias empoderadas. ¿Por qué? Porque como les digo, este año ustedes están con nosotros. María Teresa está con nosotros, Ana está con nosotros, Isa está con ustedes, pero resulta que el otro año cambiaron a Isabel de institución y a María Teresa y llegan otras profesionales nuevas. ¿Quién tiene que saber todo el proceso? ¿Los profes, los profesionales o los papás? Ustedes son quienes van a acompañar a los hijos siempre a lo largo de ese proceso. Entonces es muy importante que conozcan la información. Listo, que se empoderen de esa información, que acompañen esa información y que estén súper siempre actualizados en términos de normatividad, qué exigir, qué pedir, qué tenemos que dar y qué nos corresponde. Listo, porque yo no puedo acompañar procesos que no conozco. Yo no puedo exigir cosas que no sé que existen, pero también, no porque usted vaya por ahí por la vida, en el carro usted salió el día del pico y placa, resulta que ya volvieron a, eso es un ejemplo porque yo no sé si es verdad, listo, pero es un ejemplo, pusieron otra vez pico y placa, hasta el momento no había pico y placa, pero entonces volvieron a poner pico y placa o pico y cédula, y usted salió, usted no sabía, no vio las noticias, y entonces usted le dice al policía, ay, venga, es que yo no sabía, el policía no la va a partir porque usted no sabía, no, el no conocer la información no me exime de la responsabilidad del cumplimiento. Me mete en el parte igual. Si yo voy en el carro y no sabía que hay pico y placa, me mete en el parte igual, ¿cierto? Tenemos que conocer la información, tenemos que estar actualizados, tenemos que saber. Y si tienen otras personas que ustedes sepan que quieren acceder a esta información, que no son de nuestro colegio, que son de otro colegio, no importa, invítenlas a estos espacios. Si ellos también necesitan saberlo, recuerden que esta información va a estar colgada en el blog de la institución educativa. Allá pueden ir y consultar nuevamente esta información. Isa, queremos profundizar en otro tema. Recuerden dejarlo allí en la encuesta que les dejamos cuando llenan la asistencia. Listo. El PIAR entonces es ¿qué? Es una de esas herramientas efectivas que pretenden garantizar el derecho a esa educación de los estudiantes, ¿cierto? Y la prestación de esos apoyos pedagógicos y que se implementen unos ajustes que son de un cumplimiento obligatorio, tanto en el sector público como privado, y que permiten la participación de las familias. No se queden con los brazos cruzados a la hora de exigirlo en la institución. Peque por exceso, pero no por defecto. Vaya, pregunte, pida qué hay, qué están haciendo, qué no están haciendo,
porque nosotros somos quien velamos finalmente por acompañar adecuadamente los procesos de nuestros hijos. Entonces, pilas pues mamás, manos a la obra. Les voy a pedir en este momento, voy a dejar de compartir pantalla y les Yo voy a creo pedir que se nos va que, acabando el tiempo, Isa. No sé cuánto tiempo no sé, tenemos. no me ha dicho. No ha dicho, pero ya van ajustando los 40 minutos. No Es me ha sacado el probable. letrero, pero entonces nos quedan como 3 minuticos Como 3 minuticos. por si tienen alguna pregunta. Entonces, las escucho, algún aporte, les gustó, no les gustó, si no hay preguntas, le quiero escuchar a las personas que nos acompañan hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Buenas Erika. tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo han estado? bien, gracias, doña Erika. Qué bueno, bueno, nosotras es el primer año que estamos en el Yermo y Parres. Veníamos de una institución privada con Violeta, ella está en el grado primero 2. Con de pronto la metodología que manejaban en el jardín anterior era mucho juego, pues como más conocerse a sí mismo. Y el choque como con el cambio del colegio ha sido muy fuerte para Violeta porque ya es varias profesoras, ya es copiar y ellos a veces no manejan una buena agilidad para escribir y muchas veces se me atrasa. Y ya hace poco nos unimos al grupo de WhatsApp y ya estamos trabajando a través de las clases virtuales que nos están dando las profesoras. Tengo mucha conexión con la profesora Liliana. En realidad Violeta disfruta mucho de esas clases, pero de las demás es muy perezosa. Entonces se vuelve como un cruce, como con ella, estudia, escribe rápido, ya van a hacer otra actividad y no has podido agilizar esta. Entonces la niña se frustra y se me pone a llorar. Esa vez está hasta llorando delante de la cámara. Y yo siento una frustración horrible porque yo quiero que ella, o sea, uno ve los otros niños participando, ve que están entendiendo el tema y de pronto Violeta debo de repetirle muchas más veces después de que finaliza la clase para que ella pueda entender la idea. Me apoyo muchísimo de videos de YouTube, trato como, ya tengo un tablero acá en la casa, he venido como organizando todo para que ella sienta que estudiar es algo rico, no es algo que Sí. pereza. Entonces sí me gustaría muchísimo, esta reunión ha sido muy valiosa para mí porque yo sí siento que necesito alzar la mano para que me ayuden. Bueno, doña Erika, en ese caso, sí como es más puntual, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Usted llenó la asistencia? Sí, señora, por Listo. supuesto. Ahí le pidieron el teléfono, entonces María Teresa y yo enseguida sacamos el dato y ya nos comunicamos para que hagamos una videollamada puntualmente con usted y entonces miramos varias cositas a ver cómo te podemos ayudar. Listo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguien quiere Pero decir algo. reiterar un poquito lo que dice Erika, que para que a todos nos quede también eso muy presente, que pues obvio estamos haciendo un acompañamiento a las actividades escolares desde la casa, es difícil, los papás sí generalmente mencionan no tengo las herramientas pedagógicas ni didácticas para acompañar a mi hijo, pero sí es muy importante tener algo presente, que yo pienso que es muy de lo intuitivo que nosotros como padres, como mamás tenemos en ese acompañamiento, y es que eso que usted dice, Erika, es importantísimo. Ese espacio debe ser muy positivo, debe ser muy agradable, debe ser inclusive de disfrute, ¿cierto? Porque eso es lo que fomenta muchísimo la motivación hacia el aprendizaje. Entonces, sí es importante que tengamos esa partecita muy presente. Gracias, Erika, por su aporte. A ¿Alguien ustedes. más? Yo, las otras mamás, no se empujen pues, ¿qué pasó hoy? Me tienen preocupada. No, Eh, preocupada, no, me, buenas tardes. Isa y María Teresa, muchas gracias por la invitación. Yo pensé que iban a entrar el profe, yo me entré, pues No, ay, delicioso, Ana. Ana, no, súper. Usted también ya sí, sabe mucho de plan individual de ajustes razonables. sí, no, me gusta mucho porque también comparto mucho con las niñas todas estas cosas. Y me gustó mucho cuando decían que cómo los padres deben conocer como el proceso de la situación de los niños, porque nosotros estamos de pronto de paso, en cambio ellos se quedan y es muy importante eso. Es cierto. Bueno, entonces como no están nada participativas, ustedes me dan preocupada. Yo siempre termino con esta frase, o todo quedó súper claro
o no me entendieron nada de lo que dije hoy. Sí, profe, Yo espero que sea la segunda. sí, sí. La Quedó muy segunda, bien. perdona. Quedó ¿Quién, todo muy bien. quién alza la manito y nos dice que es un piar? A ver, A ver, ¿qué aprendieron hoy? es un reto. ¿Quién alza la manito? No, no aprendimos. Que sí. Ah, pero Ana, usted ya sabe mucho. A ver, la mamá de Ana Sofía, pero ya la veo como con ganas de decirnos. No, 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 quedó todo muy claro, me fascinó, pues yo escucho, simplemente yo escucho. Y todo lo que dijeron me fascina, yo sé, porque Ana Sofía es un poquito, pues, como le dijera yo, como es tan cegatona, se atrasa un poquito, ¿cierto? Pero no, nosotros hacemos la forma y Sofía bien, pero no, muy bien, excelente. Yo no tengo que quejas de nada, no, nada con las profesoras, con el colegio, me fascina, me está gustando la clase virtual porque igual, súper bien. No, de todo corazón les agradezco. De todo Qué corazón, bien. muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a entonces, usted, mamá. yo les agradezco muchísimo la participación, el haber sacado el tiempo para estar aquí, la disponibilidad. Las esperamos la próxima semana con el otro tema. Vamos a ir mirando qué temas allí dijeron y nos dejaron que les interesa aprender. Y entonces esperamos que se puedan conectar nuevamente la próxima semana. Que sí, como les reitero, la invitación, si ustedes conocen otras mamás, no importa si no son del colegio, de otros lugares, a quien les sirva la información, a quien podamos apoyarlas, muy Sí, importante que repliquen esta información para que lleguen otras personas interesadas en el tema. Listo. Muchas Muchísimas gracias. gracias nuevamente. Les recuerdo, mi nombre es Isabel Quintero de la Secretaría de Educación del programa Unidad de Atención Integral y mi compañera María Teresa Morales, psicóloga de la Secretaría de Educación del programa Escuela Entorno Protector. Y también quiero recordarles que esta charla queda grabada. Isabel enseguida nos ayuda poniéndola en el blog que tenemos en la página institucional, para que estén visitándolo, para que estén mirando, que ahí están todos los encuentros que hemos hecho. Hay otros enlaces de actividades muy interesantes que les ayudan a sus niños, muy divertidas también. Entonces, que visiten mucho el blog de apoyo psicosocial y pedagógico. Listo. Muchas gracias. Me alegra Bueno, habernos encontrado. Una feliz tarde. hasta Bueno, lo mismo. luego. Buenas tardes, hasta luego Chao. Hasta para luego y todos. gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Gracias. gracias.